Docentes todos, alumnos en general, estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para dar inicio a esta importante presentación del libro Simbolismo y Control Social en Tratanacu, queremos saludar la presencia del doctor Osvaldo Torres Rodríguez, para quien pido fuertes palmas, por favor. De igual manera, queremos saludar la presencia del doctor Ulpiano Quispe Mejía. Fuertes palmas, por favor. Asimismo, queremos saludar también la presencia del magíster Julio César Sardón Guapaya. Fuertes palmas. Hoy también nos acompaña el magíster Cayo Antonio Medina Janamba. Fuertes palmas. De igual manera, y como dueño de casa, también nos acompaña el magíster Mariano Arce Villar. Fuertes palmas. Para iniciar con esta importante ceremonia, así es que la presentación el día de hoy de un libro tan interesante como el que estamos hablando, con algunas posiciones que estoy seguro que los doctores, también el que habla, vamos a tener a bien abrirnos un poco más a la idea de crear un espectro más de lo que es cultura, y dentro de lo que nosotros estamos inmersos cotidianamente a realizar, a creer lo que queremos creer y a no creer lo que otros creen. Creo que esa es la idea clave de este conversatorio, y ustedes lo van a entender en el camino lo que estoy diciendo. Tú crees que pasar por una escalera es buena o es mala para ti, pero por otras culturas no lo es. Así es que eso es lo que vamos a entender, y estoy seguro que los doctores y los que nos acompañen van a tener el placer de explicarlo detenidamente. Les agradecemos la presencia de difundir cultura, de difundir un espacio en el cual nosotros tengamos mayor acercamiento a nuestra identidad, quizás me atrevo a decir. Y bienvenidos, doctores, les damos la bienvenida y gracias por visitarnos a esta gran universidad que nos alberga también el Instituto de Educación Superior José Salvador Cabero. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces al profesor, hoy ya nombrado magíster Julio César Sardón Guapaya de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Queremos hacer mención que hoy nos acompaña a la distancia el coautor René Marcial Apaico Alata, para quien pido fuertes palmas, por favor. Se va a realizar el análisis respectivo de este importante libro. Para ello vamos a iniciar con el doctor Ulpiano Quispe Mejía, quien es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y en 1997
realizó estudios de maestría en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctor en Ciencias Sociales en la especialidad de Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado diferentes publicaciones, siendo su último libro Poder y Violencia Política en la región Ayacucho en el año 2015. Desempeñó diferentes cargos académicos en diferentes instancias. Actualmente ocupa el cargo de vicerrector académico de la Universidad de Ayacucho, Federico Freudel. Fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Señor rector de la Universidad de Ayacucho, Federico Freudel, doctor Osvaldo Rojas Rodríguez, magíster Juan Antonio Medina Canampa, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, igualmente de la misma universidad. Señores autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, señores profesores, amigos todos, señores estudiantes. Primero quiero dar mi saludo cariñoso a esta distinguida concurrencia de esta universidad de reciente creación, pero que va dando sus pasos firmes hacia adelante. Nos hemos informado que pronto deben tener su local nuevo, justamente como Universidad Nacional Autónoma de la ciudad de Huanta. Luego quiero señalar que he sido invitado por los autores del libro para ser uno de los comentaristas. Este libro, Simbolismo y Control Social en el Atanácuy, publicado por nuestro autor o coautores, el doctor Osvaldo Rojas Rodríguez y el magíster René Artaico Arata, que es docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Igualmente quiero saludar con especial cariño a esta distinguida concurrencia que con gran interés de conocer nos acompaña en la presentación de este libro, que aborda con toda amplitud y profundidad el tema denominado Tratanácuy, un ritual conocido más como una tradición cultural de carácter jocoso, orientado a regular la conducta de los miembros a través del insulto y la humillación, como una forma de control social que impulsa la mesura para promover la armonía entre los miembros de una sociedad o de una comunidad determinada. O sea, lo esencial de este ritual Tratanácuy es que la gente tenga un comportamiento mesurado, que no sea al extremo a lo negativo, tampoco al otro extremo demasiadamente positivo. El tema, o sea, el comentario es dividido en dos partes: una apreciación general relacionado al aspecto teórico y metodológico e histórico del tema de investigación. Pero un aspecto importante en la universidad es la investigación científica, y la investigación científica tiene sus pausas. Tiene que haber una teoría, tiene que haber un método con la cual hay que investigar. Entonces hay una persona en esos términos. Un segundo aspecto es una apreciación específica sobre el ritual del Tratanácuy, ¿no?
en ambos casos como aportes importantes al conocimiento de la realidad biopsíquica, medioambiental, social, cultural y semiótica del hombre y de la sociedad a partir del Tratanacuy. O sea, a partir de este ritual se da ese conjunto de explicaciones en los diferentes aspectos del comportamiento de una comunidad, de una sociedad. Y el primer tema, apreciación general de la obra. Todo el contenido del libro, desde sus inicios hasta el final, constituye un valioso aporte a las investigaciones socioculturales del Tratanacuy como producto del hombre, considerando su evolución, su cultura, su medio ambiente, su organización social y jurídico-política, ya que estudia el ritual del Tratanacuy de manera integral, considerando sus orígenes, su historia, su contexto actual y todas sus implicancias en la vida sociocultural y jurídico-político. Bien, queremos agradecer entonces al doctor Quispe Mejía por sus análisis y comentarios de este importante libro. Vamos a continuar y ahora vamos a tener la participación del magíster Julio César Sardón Guayapa, quien va a realizar también el análisis y comentario de tan importante libro, profesional en el área de turismo y educación, experiencia en gestión de empresas turísticas, guía oficial de turismo, consultor turístico, docente universitario en el nivel de pre y posgrado y asesor de trabajos de investigación científica. Vamos a recibirlo con fuertes palmas. Quiero empezar con un aspecto que nos va a hacer entender quizá mejor el simbolismo del cual trata el libro. Nosotros hablamos en el sur de un aspecto clave que quizá se asemeja a algún tipo de creencia que tenemos aquí. Se dice que cuando tú viajas a lugares aymaras principalmente y te duermes en el carro porque no explicas la razón por qué te duermes, y que al despertar después de 1, 2, 3, 4 días empiezas a sentir dolores en la espalda y dice que te han sacado sebo. Es un factor en el cual nosotros podemos decir que te han hecho caricidi, que es una palabra aymara que justamente significa que te han sacado sebo. Yo les pregunto a ustedes, ¿será cierto eso o no? No, sí. Pero ustedes no viven esa realidad. Ustedes, quizás gran parte de ustedes no saben si realmente sucede eso o no sucede. Entonces, ¿cómo podemos decir algo que es cierto o no es cierto si tú no lo has vivido? Si tú no lo has experimentado. ¿Es parte de tu cultura? Yo les pregunto, ¿es parte de la cultura de Ayacucho esa creencia que estoy diciendo? No. Acá tenemos la jargacha. Esa creencia de la jargacha que tiene un aspecto también de simbolismo. Estoy hablando de creencias y de situaciones en las cuales nosotros vamos a tener a bien comentar, como ya lo hizo el doctor, de cómo yo tengo el factor de creer en cosas que justamente se han dado desde tiempos inmemoriales, no porque las crea yo ahora. O daños inmateriales muy fuertes, entonces yo empiezo a temer algo sobrenatural y a decir, realmente yo debo de tener miedo al rayo, yo debo de tener pleitesía al sol, yo debo de creer en alguna forma zoomorfa, fitomorfa que yo voy a creer y que está presente en nuestras sociedades. Y ustedes no me van a dejar mentir que la cultura Wari es
una de las expresiones mayores, sociedad wari, cultura wari, como queramos denominarla, que ustedes justamente van a hacer formas de creencia que se van a dar a través del tiempo, que entendidas como simbolismo que nos dicen los autores justamente. Y hay una frase muy importante que dicen, ¿no? El hombre es un animal simbólico. Si nosotros nos damos el tiempo para hacer un análisis rápido nada más de lo que nosotros estamos creyendo, todo está en base a simbología que nosotros decimos. Hace rato les comentaba, ¿quién te ha dicho que al ver un gato negro en la calle es mala suerte? O se te cruza el gato negro es mala suerte. ¿Por qué no un gato gris, un gato blanco? ¿Por qué? Porque lo negro se relaciona con el lado oscuro, con el aspecto de Hanampacha, Ucupacha, Caipacha. O sea, ese es el factor de explicar las cosas, porque justamente son factores de creencias que se han dado a través del tiempo y que lo dicen los autores aquí. Y que esas creencias son parte ya de una cultura. Todo eso, esa simbología que es el conjunto, hacen que nosotros tengamos una cultura. Y esa cultura va a ser diferente una tras otra, porque justamente hay grupos humanos que se van a juntar y que van a tener diferentes formas de entender la vida y entender la forma de cómo se desarrollan. Y eso justamente nos habla también el libro que es la cosmovisión. Y la cosmovisión andina justamente, que es una de las que tenemos en cuenta aquí, porque desde la antropología social que nos están presentando, lo dicen muy claramente los autores, que el hombre es un ser con alma, sí, pero es un ser con miedos, y frente a esos miedos también con condiciones, y las condiciones que se pone es cómo te comportas tú en un grupo. Y tú al comportarte en un grupo justamente viene ahí a hablar, los autores nos hablan de control social. ¿Cómo yo, para que no se me rebelen, yo ideo situaciones y que justamente los sacerdotes a través de la religión han dominado muchas veces, que es la teocracia, ¿no es cierto? Algunos de ustedes recordarán en historia cómo yo voy a dominar a través de la teocracia sociedades. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un sentido de creencia y quizá una habilidad mayor que los otros, entonces yo someto a grupos humanos. Y fuera de someter a grupos humanos a través del tiempo, voy a hacer de que el control social se da en qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Tú puedes comer vaca en el Perú, ¿verdad? Puedes comer res, disculpen la palabra. Anda a la India y come res. Lo que siempre les digo a mis alumnos. ¿Por qué en India es prohibido y por qué en Perú es permitido? Porque es simbolismo y es parte de la cultura y de nuestra sociedad, ¿o no? Quizá haya un análisis mayor de esto, pero yo lo resumo en que las formas de convivencia, que es justamente la moral que una sociedad va a tener, es cómo tú te comportas de acuerdo al control social que te están ejerciendo y de acuerdo a las normas ya entendidas posteriormente con un conjunto de normas, de leyes que tenemos que cumplir en el Perú. Y que justamente nosotros pasamos a ver el estado actual del conocimiento sobre el Tratanacuy. Y el aspecto del Tratanacuy, ya entendiendo qué es simbolismo, qué es control social, se entiende como una actividad la cual nos dicen que son insultos entre dos personas las cuales están ahí y que se dicen las cosas para que éstas no vayan más allá, para que los problemas puedan solucionarse en ese momento, en esa acción. Y que justamente en el distrito de San Juan Bautista, si no me equivoco, en Ayacucho, se desarrolla hasta la actualidad. Y conversando con algunos de los estudiantes, justamente me indican que bajó el nivel inclusive de cómo fue aquella esencia del Tratanacuy, principalmente en su sentido de relación, de decir algo que yo creo que es cierto, de acuerdo al simbolismo que yo tengo y de acuerdo al control social. Entonces yo voy a determinantemente creer en esto. Por ejemplo,
a manera de comentario, en la colonia sabemos que había un virrey, y uno de los virreyes que era muy rechazado, que era José Fernando de Abascal. ¿Y qué pasó? ¿Qué hecho sucedió aquí? Él había traído esclavos negros, los había vendido a un costo determinado. Ustedes saben de que justamente había gran explotación indígena y que los indígenas habían bajado bastante en la situación de trabajo de la mita minera obligatoria. Entonces, sucedió que para que se fuera, nadie se atrevía a levantarse porque sabían cómo era el sentido de la colonia. Le habían puesto en la puerta donde vivía sal, habas y cal. ¿Conocen la cal? ¿No? ¿Conocen la cal, no? Voy a decirlo muy suavemente. Es un polvo que justamente contiene bastante calcio y que nosotros lo utilizamos en el sur para preparar mazamorra de quino, por ejemplo, que es muy bueno para los niños, para los huesos, bastante. ¿Qué significaba eso que le pongan en la puerta sal, habas y cal? Que querían que se vaya del Perú porque le decían sal Abascal, porque su apellido era Abascal. ¿Se dan cuenta? Ese es un simbolismo que justamente tú vas a entenderlo como una norma social de ese momento. Entonces, los autores te hacen referencia a muchas cosas de la historia que ha pasado y que te sujetan a que tú tengas una forma de creencias en las cuales tienes que estar inmerso. Tú no puedes dedicarte a actividades que no corresponden dentro de la universidad, dentro del pedagógico, dentro de un tecnológico, porque tú estás enmarcado en normas a cumplir. Tú tienes un control social como alumno, como hijo, hasta como enamorado o como enamorada, etc. Tienes una forma de simbología, sea real, no sea real, pero se da esto. Referente a lo que es la segunda parte, los autores nos presentan una serie de frases que justamente alguna persona que conoce y domina el quechua de la zona lo va a hacer mejor, ¿no? Yo no me voy a atrever a hablar, a leer en quechua, algo que no voy a hacerlo bien quizá, pero aquí hay frases como que, por ejemplo, dice, ¿no? Me van a disculpar por lo que voy a decir, pero eso dice el libro. Cuando en un enfrentamiento entre dos hombres están diciendo y le dice, tienes los testículos muy grandes, que en quechua me gustaría que alguno de los que están aquí lo va a decir, y estoy seguro que algunos muy bien saben el quechua, son insultos que se dan justamente a esos niveles emocionales, pero no físicos, en el sentido de cada una de las situaciones que nosotros tenemos. Y que justamente acá nosotros entendemos que cada uno de estos insultos va a hacer de que las personas no lleguen a tener problemas mayores, sino que justamente sea el factor de controlar y quedar en armonía. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que entender que el Tratanacuy, como forma de investigación de este libro, se da en el distrito de San Juan Bautista, y se da justamente entendiendo que se hace una encuesta aplicada y las razones lógicas que están siguiendo para nosotros comprender que el Tratanacuy podría ser una opción de producto a vender. Y esto va más aún, voy a jalar ahora agua para mi molino y voy a hacer como que si fuera una opción de recurso, ¿no? De manifestación cultural no tangible, ¿no? Hacia el turismo. Que nosotros sacamos esto en favor del turismo. Que nosotros podemos, los autores nos regalan a nosotros leer este libro y este texto que nos va a ayudar bastante a entender la cultura, no solamente de esa parte de Ayacucho, porque nos los hacen comprender que es en Apurímac, en Cusco, en Ayacucho, y que justamente ya no llega más al sur. ¿Por qué? Porque es creo que es más costumbre de la Sierra Central. Y finalmente quiero acotar sobre lo que es el libro, en el sentido de los valores que se quiere rescatar aquí.
¿Qué es lo que queremos lograr? Nos dice, comparación de valores. Valores en la cultura quechua y valores en la cultura occidental. Los valores en la cultura quechua tenemos armonía, orden, bien, honestidad, justicia, pureza, lealtad, mesura, sobriedad, bello. En la cultura occidental los autores nos plantean que no existe como valor la armonía y el orden. El bien sí existe, la honestidad se compara, ¿no es cierto? Y hay honradez, justicia, pureza, la lealtad no existe en el lado occidental, la mesura y la sobriedad tampoco existen, y lo bello sí existe. Entonces, al no tener esto de la mesura, sobriedad, lealtad y la armonía y el orden, entonces nosotros tendremos una observación fuerte a que los autores del libro nos plasman y nos dicen, concluyendo yo, y así lo entendí, de que justamente hay una gran divergencia entre la cultura de nosotros y que justamente en un congreso que se tenía hace los representantes primeros de 1800 tantos indicaban de que cuando los españoles llegaron decían, hay un ser que parece ser hombre, que se asemeja al hombre, pero que no tiene alma y que lo trataban peor que a perro. ¿Saben quiénes eran? ¿Sabéis quiénes eran? Nuestros antepasados, que eran los indígenas, llamados malindios. Y eso no lo digo yo. O sea, eso está en las crónicas, eso está escrita esa información, que justamente es el valor que nosotros le tenemos que dar. ¿Por qué la diferencia entre el occidental? ¿Por qué la diferencia en que los pueblos indígenas tienen que justamente tener un control social basado en lo que dice el occidentalismo? Y el respeto que se debería tener a los quechuas, a los aymaras, a los grupos amazónicos, en que este libro justamente hace revaloración de nuestra posición y de nuestra identidad que estamos perdiendo bastante. Y ustedes como jóvenes deberían sentirse orgullosos de ser ayacuchanos, de ser descendientes de una cultura la cual tiene una simbología, y vayan a casa y pregunten, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros mejores aliados para conocer mucho? Nuestros abuelos, nuestros padres, las personas que han vivido un poco más, esa persona que es parte de la cultura viva, que tú y yo podemos aprender bastante de ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La presentación del libro Simbolismo y Control Social en Pratanacu. Osvaldo Torres Rodríguez, antropólogo por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, doctor en Letras y Ciencias Humanas, especialidad de Antropología. Ejerció la docencia en las universidades Enrique Guzmán y Valle, Nacional del Centro del Perú, Los Andes de Huancayo, y en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Actualmente es el rector de la Universidad de Ayacucho, Federico Froede. Publicó más de 40 artículos de la especialidad en revistas de circulación nacional y extranjera. Asimismo, tiene publicados 11 libros de su especialidad. Y René Marcial Apaico Alata, antropólogo de profesión, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, maestro en antropología social, cuenta con publicaciones en temas culturales y de investigación. Es perito cultural en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Los mencionados son los autores del libro Simbolismo y Control Social en Pratanacu, trabajo de investigación antropológica, fruto de una paciente, silenciosa y acuciosa labor de campo en el antiguo barrio de San Juan Bautista, hoy distrito de la provincia de Huamanga. Inicio mi participación expresando mis más cordiales y afectuosos saludos a ustedes, distinguidos alumnos de esta universidad. Asimismo, me honro
en expresar mi salutación a los miembros de la mesa directiva que están adornando este acontecimiento cultural. Quiero resaltar y agradecer a la universidad flamante, pujante, vigorosa e invencible, Universidad Autónoma de Huanta, que jamás desfallecerá, ¿no? Y a todos ustedes, en forma común, mis mejores saludos. Presentar el libro Simbolismo y Control Social en Tratanacuy demanda comprender el ritual del Tratanacuy o Jaminat, precisando que en la presente publicación apreciamos una detallada y profunda reflexión teórica a partir de la contribución de los distinguidos investigadores sociales, antropólogos y estudiosos de otras especialidades. En este libro contiene en sus páginas un enfoque histórico remontándose al tiempo hasta el gran cronista Guamán Poma de Ayala. Hace uso de la metodología comparativa, acontecimientos que ocurrieron en España, en la colonia, en la cultura quechua y la influencia en la religión judeo-cristiana. El Tratanacuy, a simple vista, pareciera solo ser un acto folclórico de distracción. Los autores de esta investigación nos demuestran un profundo trasfondo cultural y simbólico, simbolismo y cultura que cumple una función de regulador y control social. Compartimos con Osvaldo y René Marcial cuando afirman: desemboca en la humillación, que es una forma social impuesta indirectamente a quien han violado las leyes del grupo humano, que está expresado en el mensaje de los símbolos. El libro que comentamos tiene 4 capítulos. La introducción, que abarca aspectos generales de la investigación, simbolismo y naturaleza humana, símbolo y cultural, precisando que símbolo y cultura no nacen juntos. Más tarde, con la organización de la vida colectiva, nace la necesidad de la comunicación, apareciendo las distintas formas de lenguaje, para luego cultura y símbolo se desarrollan en permanente interacción, transformándose en el núcleo de la cultura, y como afirma Lotman, la cultura de un pueblo constituye su memoria. Y desde el punto de vista de la semiótica, la cultura es una inteligencia colectiva y una memoria colectiva. En este acontecer hay un proceso de incorporación de nuevos hechos, como es el caso de la corrupción, que contraviene las normas y los valores del grupo que todavía conservan las normas de hace tiempo y que son aplicables en los tiempos actuales. Entendemos por control social como la intervención directa o indirecta de la sociedad para vigilar, comprobar y regular el cumplimiento de las normas morales y jurídicas establecidas por la sociedad de cualquier dimensión a través de instituciones creadas con la finalidad. Tratanacuy se refiere a la esencia central que recopila la fidedigna dimensión de sus trabajadores, funcionarios, funciones del Tratanacuy, o axiomático, sentido y la razón de supervivencia cultural sobre el control social, y los valores en Tratanacuy, arribándose a diversas conclusiones en discusión con otros investigadores. Ahí se manifiesta la sociedad guiada en la función cultural de cada pueblo, independientemente de su evolución histórica. Tratanacuy es una manifestación de una de las esferas culturales de la moral, derecho y el arte de los pueblos quechua del sur del Perú, porque en su composición están planteadas las normas morales, jurídicas y formas de expresión literaria. El Tratanacuy destaca en su composición, mediante el símbolo de símbolos del bien y el mal, lo prescrito, lo prohibido, la analogía y la homología. Usa figuras literarias de símil y de repetición.
Al abordar el derecho consuetudinario, debemos hacerlo desde la visión de la antropología jurídica, donde existen diversos tipos de control social que van desde los castigos físicos hasta los símbolos, los cuales le dan a través de los rituales, fiestas, chistes, insultos, circunstancias que dan lugar a afirmar que el derecho consuetudinario es la expresión de los otros como un comportamiento más de su cultura que se hace evidente con la conquista. La norma, sea esta moral o jurídica, siempre es producto de la vida social y es un componente de la cultura porque es parte de la actividad de la creación, entendiéndose el concepto de cultura como la actividad transformadora y creadora del ser humano que se plasma en los patrones morales y jurídicos. El derecho consuetudinario es otra forma de control social, oficializado mediante la Constitución Política del Perú, cuya aplicación por el Poder Judicial, el Ministerio Público, está muy lejos de cumplir este mandato. La gran mayoría de los jueces y fiscales del Perú no desconocen las normas constitucionales, sino que tratan de imponer el derecho estatal e ignoran los derechos de los otros. Entendemos que esto es por diversos factores, como el segreganismo, el racial camuflado, económico, lingüístico, geográfico, y porque existen otras barreras para que se haga la realidad una administración plural, justa, como exige nuestra realidad ambiental. Consideramos que este asunto requiere la profunda transformación del Estado y del sistema de transformación de justicia que hoy por hoy es el clamor del pueblo peruano. Los autores precisan los propósitos de la investigación del control social en el Tratanacuy, procurando explicar la condición de ser un medio de control social, encontrar las evidencias de la supervivencia de la práctica y descubrir el sistema de símbolos y mensajes en las comparaciones o analogías, en las homologías, en las metaformas contenidas en el texto del Tratanacuy. Los autores en la investigación han establecido que existe real vacío en el conocimiento del derecho consuetudinario, en la parte que corresponde a la recuperación y sistematización de las normas con las que operó totalmente los ejecutores del sistema jurídico. Por más esfuerzos realizados por el Estado, con el propósito para establecer el imperio de un único sistema jurídico y una nación de cultura homogénea, pero poco o casi nada, los investigadores han recuperado y sistematizado los otros sistemas jurídicos que pertenecen a la creación de otros pueblos que están ubicados en el territorio peruano. Es decir, las diferentes formas de control social están en la costumbre, en las etnias quechuas, o sea, en su derecho consuetudinario, de acuerdo a la denominación oficial del Perú. Consideramos de vital importancia recuperar en parte las normas de prohibición. Es necesario e imprescindible llenar el vacío de conocimiento que existe, recolectar los textos del Tratanacuy mediante la observación y la entrevista y luego realizar el análisis de contenido, siendo el más apropiado para descubrir normas de prohibición, para entender los mensajes explícitos y sobre todo los escondidos y sus respectivos significados, justifica este trabajo investigatorio porque es un valioso aporte a la ciencia jurídica. Los conocimientos logrados beneficiarán al grupo étnico quechua y contribuirán positivamente a mejorar la administración de justicia en el sistema jurídico peruano y a la vez permitirá conocer con mayor profundidad parte de la realidad regional y nacional, cumpliendo así lo establecido y aplicado in extenso en el inciso 19 del artículo 2 de la Carta Constitucional del Perú de 1993, que considera como derecho fundamental de la persona
la identidad cultural. En los capítulos 3 y 4, los investigadores abordan funciones y valores del Tratanacuy, arribando finalmente a las conclusiones que servirán para incentivar a los investigadores de las ciencias jurídicas, plantear normas sancionadoras efectivas, reales, concretas, para administrar una justicia verdadera, oportuna, equitativa, imparcial, justa e independiente en el sistema de administración de justicia en el Perú. Con la decisión política del Estado y la participación de todos nosotros, es factible combatir la corrupción, flagelo y lacra que hoy carcome nuestra sociedad. No olvidemos que la corrupción generalizada que vive el Perú es un mal que nos daña a todos y nos afecta a todas las generaciones. Me permito precisar en este trabajo de investigación antropológica su valía, porque se convierte en el sustento para nuevas investigaciones con enfoque jurídico, antropológico jurídico. Me tomo la licencia de señalar que en el libro posee aspectos negativos. Identificamos las costumbres sexistas del machismo en el Tratanacuy. La historia demuestra el machismo en varias formas de control social, sobrevalorando al varón en desmedro de las mujeres. Finalmente, preciso que la investigación está sustentada en fuentes bibliográficas confiables para su discusión y su respectiva argumentación, para relacionarlos con los fenómenos de vigilancia mundial y el planteamiento de normas jurídicas que contribuyan plenamente a la práctica de la justicia con paz social. Mil gracias, gracias por escuchar. Buenas tardes. Ancha Custica Cachcane con Ampuncha o Jepanecona y Maraico. Antes la bienvenida a nuestros dignos visitantes, al rector de la Universidad Federico Froebel, Universidad de Ayacucho Federico Froebel. Ayin chasquisja, kaichi kaiwanta yachtapi. Kusirikuni nispa, ya que kai maitupi, kachkan yachtapa yachaini. Me alegro porque en este libro está expresado parte del saber del pueblo y que ya lo han dicho, el tema de la cultura, algo inmaterial del hombre, que es parte de la construcción de nuestra sociedad y que poco a poco se va pasando al olvido. La UNESCO dice que si en unas 3, 4 o 5 décadas, vamos a estar participando en el entierro de una gran cultura milenaria que es el quechua. Felicito a los académicos de esta nueva Universidad Autónoma de Huanta. Creo que toda educación superior nos conlleva a eso. Resaltar también, estimados jóvenes, estimados autores, resaltar al doctor Osvaldo Torres Rodríguez, que es rector de la UDAF. Resaltar ese espíritu de la investigación científica en el campo antropológico social que le ha llevado básicamente a sistematizar parte de nuestro saber popular, que es el Tratanacuy. Creo que la investigación tiene que ir en esa lógica. Es una gran noticia para todos porque esto es un espacio académico al cual tenemos que ir acostumbrándonos todos en ir cada vez más saboreando este tipo de actividades que nos llevan y enaltecen a nuestra cultura popular, a nuestra cultura de nuestro pueblo quechua. Ñujapas, hampas, hankunapas, pajarirambulkichik kay hatun cultura quechua nisqanchikpi y chamana. Todos somos parte de este gran pueblo quechua. O alguien podrá atreverse a levantar la mano y decir, yo provengo de una cultura europea.
Y ese espíritu de acercamiento a nuestra cultura tiene que hacernos sentir parte de este pueblo quechua. La cultura quechua no está arriba, está en nosotros, en nuestras sangres. Si no, investiga tu árbol genealógico para que sepas de dónde provienes. Entonces ya, Chainanispa, Ñujanchikakta, Cuyana, tenemos que querer a nuestra cultura quechua. No interesa que no sepas hablar el quechua, esa es otra cosa. Eres quechua, nuestras raíces son quechua. Y en ese sentido, resaltar esta gran obra de sistematización que ha demandado mucho esfuerzo. En un momento nosotros lo podemos dar una lectura, pero tras este libro de un saber, de nuestro saber popular, de nuestra gran cultura milenaria quechua, hay todo un trabajo de años de recopilación, de indagación, porque nos hablan del Tratanacuy como una manifestación cultural de nuestros pueblos que se han ido practicando y poco a poco se van perdiendo. Y lo que no se escribe se lo llevará el viento y en algún momento no tendremos muchos saberes más que de repente nuestros antepasados fueron desarrollando y avanzando. Y esta es una forma de pervivir nuestra cultura para nuestras nuevas generaciones, para que se sientan orgullosos de ser quechuas y decir todos los grandes saberes que han tenido nuestros antepasados, nuestros abuelos y así por el tiempo también. Resaltar el espíritu de la investigación de los coautores, de los autores de este importante libro, que nos dan una muestra, académicos, de que la investigación es parte de nuestro desarrollo profesional. Y en ese sentido, ustedes, que también vienen siendo parte de una universidad, cojan ese espíritu de la investigación científica en cada una de sus ramas, de sus especialidades, y contribuyamos al desarrollo de nuestras sociedades. Los libros quedan, los hombres pasan. ¿Cómo no recordamos a Mariátegui, por ejemplo? A pesar que murió, su pensamiento vive. Dice que el libro, la lectura me ayuda a pensar y el pensamiento me hace independiente, me hace libre. Desde ahí quiero felicitar a los autores por su tenacidad y por haberse atrevido a sistematizar una gran manifestación cultural que es el Tratanacuy. Efectivamente, ya lo han dicho mis antecesores, el Tratanacuy es una manifestación popular, parte del pueblo, que se ha ido desarrollando como un mecanismo de control. Y es más, incluso en la época de carnavales, el contrapunteo, que tiene algo de este tema del Tratanacuy, cuando dice Kutichikuy, Kutichikuy, Lapsusiki Wawaikita, Manasia Munayanichu, Lapsusiki Wawaikita, cuando le canta el hombre a la mujer o los hombres a las mujeres y las mujeres le responden Kutichikuy, Kutichikuy, Wajarasapa Wawaikita, Manasia Munayanichu, Wajarasapa Wawaikita. Y así, miren, y ese control social, como ya lo han dicho, entre la jocosidad, el insulto, se trata de buscar ese control social que esté apegado a nuestra vida lo más correcto posible, enmarcado dentro de las normas de convivencia, de vivencia. Y en ese sentido, el Tratanacuy justamente es esa manifestación. Lógicamente, cada pueblo, cada espacio le da sus toques especiales. Acá nos hablan de algo recopilado en San Juan Bautista, Ayacucho. Pero el Tratanacuy también es parte de nuestra cultura de Huanta. Y por ejemplo en los carnavales, hay ese carnaval donde se tratan varones y mujeres, donde hay esa riña. Y en esta jocosidad, en esta llamada de atención, se dicen dentro de la jocosidad y dentro de los insultos, muchas veces cosas ciertas para que te alinees por la vida correcta, por lo que es en concordancia a nuestras normas de convivencia. En ese sentido, en este libro han hecho una selección del Tratanacuy para corregir acciones, por ejemplo, dentro de la infidelidad, también
a través del Tratanacuy hay una forma de corregir la infidelidad, por ejemplo. Por ejemplo, la ociosidad. Haciendo uso del Tratanacuy, damos un mensaje, por ejemplo, para erradicar la ociosidad que podamos tener los seres humanos. En este texto nos han hecho una selección meticulosa del Tratanacuy en sus diferentes variantes. Yo quisiera finalmente, plantear básicamente que justamente este tema de la cultura, esta manifestación cultural y el hecho de ir plasmando en documentos importantes como este libro es perennizar parte de nuestra cultura, del cual no podemos estar ajenos y del cual más bien debemos estar orgullosos, porque este Tratanacuy es parte de la convivencia, es parte de nuestra cultura. Y en Huanta, en nuestro contexto provincial, ¿cuándo lo ves más este Tratanacuy? En el momento de los carnavales, cuando y vivencias los carnavales en el área rural, ahí todavía tiene esa esencia de este Tratanacuy. Pero tener claro que todos estos conocimientos, todos estos saberes recopilados de la experiencia de los mismos pobladores, porque haber recopilado cada una de las manifestaciones que nos presentan en este texto es básicamente la fuente directa, es esa persona, es quechua que ha tenido y que tiene todo este conocimiento y que el investigador fue recogiendo y se fue sistematizando. Decir que esta es una muestra de seguir abordando temas de investigación dentro del pueblo quechua. Justamente antes de iniciar en la parte externa le decía, en Huanta estamos constituyendo un equipo, un grupo de académicos indígenas que empiecen a sistematizar nuestra cultura, porque de lo contrario muchos saberes se van perdiendo. Los yachaj, aquellos hombres sabios de nuestras comunidades, cuando se mueren, se van llevando todo un conjunto de saberes. Nos toca a nosotros asumir esa gran responsabilidad, jóvenes, de ir perennizando todos esos saberes de nuestros ancestros, del cual no tenemos por qué renegar ni sentir vergüenza. Orgullosamente, donde quiera que estemos y que estén diciendo y gritando a los cuatro vientos, soy quechua. Y en esa lógica vuelvo a felicitar a los autores de este importante libro, que es un aporte a la cultura quechua, esperando que ustedes sean también los difusores de esta gran sistematización y empecemos también a generar nuestros cuentos andinos, nuestros cuentos de nuestros pueblos e ir produciendo esos elementos. Y sigamos el ejemplo de don Osvaldo, el rector de la Universidad UDAF, que ha desarrollado varias investigaciones y esta es una de ellas, y nos da un ejemplo de que el hombre tiene que seguir batallando en la construcción, en la sistematización de sus saberes. Tenemos que perennizar y hacer crecer a nuestra cultura quechua. Hay dos tareas fundamentales: la revitalización lingüística, que tiene que ver con nuestro gran idioma milenario, porque no quisiéramos de acá unas décadas más adelante enterrando a nuestro gran idioma quechua. Y el otro aspecto, la revitalización cultural, como es una de ellas, el Tratanacuy. Si por ejemplo ustedes que están próximos a hacer una noche cultural, porque vi que se están organizando para llevar un poquito de cultura en Huanta, de repente hayan algunos jóvenes que se atrevan a representar un Tratanacuy y decir a nuestra comunidad, mira, cómo esta manifestación cultural hoy los jóvenes lo podemos reproducir y lo podemos mostrar como algo valioso a nuestra comunidad. Felicito a los autores, a nuestros visitantes y a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias. A San Juan Bautista. Sí, es una incrustación de la cultura europea a través de España mediante la conquista del Perú. Muchas cosas hemos asumido,
pero el origen real del Tratanacuy no es estrictamente español. Yaguamán Poma de Ayala señala con precisión que los chinchey suyos practicaban este ritual y trajeron ellos a través de los largos caminos hacia los Andes, comerciando lógicamente pescado salado, y muchas veces se quedaban y no podían volver a su lugar de origen para poder festejar, y comenzaron a festejar en la sierra, y así es como se aprendió a festejar en la sierra un ritual, en ese momento, por supuesto, de búsqueda de pareja. Un canto del varón y una respuesta de la mujer en forma de canto. Hoy día el Tratanacuy absolutamente no se parece a eso en nada, es otra cosa. Se practica el Tratanacuy desde el Cusco, pasando por Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. No hemos encontrado en el valle La UDAF, al Instituto de Educación Superior Público Pedagógico José Salvador Cabero Ovalle de la provincia de Huanta, y también a la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria de nuestra universidad. Mucha cultura por conocer y revalorar en el Tratanacuy, ¿no? Vamos a tener las palabras finales y agradecimiento y el brindis de honor a cargo del presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, doctor Juan Manuel Garay Román. Vamos a recibirlo con fuertes palmas, por favor. Dignísimas autoridades que nos acompañan en esta brillante ceremonia, mis primeras palabras para agradecer la participación de nuestro amigo rector Torres, porque visita nuestra casa de estudio y para nosotros nos honra gratamente su presencia, y más aún en este esfuerzo bibliográfico, el cual me ha conmovido leer, porque rescata la cultura del pueblo de Ayacucho y me permite conocer un poco más a las personas, a la idiosincrasia ayacuchana. En este sentido, me parece que es un logro, un esfuerzo que finalmente se ve plasmado en la publicación de esta referencia bibliográfica, que con toda seguridad será parte de una lectura de nuestros jóvenes alumnos para poder rescatar estas frases en principio, como el Tratanacuy, que es una frase españolizada, me parece, del quechua. Entonces es algo muy interesante, la verdad. Estuve leyendo brevemente, pero me ha cautivado y vamos. Agradezco a los autores el tiempo dedicado al rescate de estos valores ancestrales de las generaciones que nos han antecedido, y sean estas palabras para que ustedes continúen bregando en ese rescate, en esa lucha de no perder nuestras viejas costumbres, porque las necesitamos para poder identificar a esta sociedad ayacuchana. Muchas gracias, bienvenidos a nuestra casa de estudios, a nuestros jóvenes alumnos, invitarlos a la lectura de esta obra y un brindis porque todo sea de paz y felicidad. Muchas gracias. Salud.